Tecnología. Primero de bachillerato. Materiales hierricos. Materias primas. Hierro, muy abundante en la naturaleza. Óxido y carbonados. El mineral extrayente tiene dos formas: la mina y la ganga. La mina es la parte útil y la ganga es la parte que no se puede aprovechar. El arrabio es el material obtenido de la transformación de los óxidos. El carbón de coque se usa para producir combustión necesaria para las creaciones y reducir o eliminar el oxígeno. Así también se funde la mena. Soporta las cargas en el alto horno. El carbón de coque tiene varias características, que es: produce combustión de calor necesaria para las reacciones de reducción de oxígeno y así también funde la mena. Soporta cargas en el horno, produce el gas reductor, dióxido de carbono, que transforma los óxidos en arrabio. Proporciona el paso del gas a través de la carga del alto horno y le da permeabilidad. Y se produce, este mismo se produce quemando a más de 1000 grados. Las fundiciones ayudan a eliminar la ganga, que se concentra en escoria, que está encima del metal Fos. Se tienen que combinar con la ganga para bajar el punto de fusión, porque se encuentra en estado líquido. Se combina con impurezas, pasándolos a ganga: silicio, calcario, dolomia. La ferralla, conjunto de piezas, partes metálicas del acero inservibles. La chatarra, conjunto de piezas, partes metálicas de acero inservibles y sin ninguna utilidad industrial o residuos, puede ser reciclada para formar despuntes y puede ser usada o La chatarra, conjunto de piezas metálicas de acero, puede ser reciclada para obtener muy buena calidad de acero, puede ser transformada para tener fresadoras, prensas o guillotinas y puede recuperarse siendo... La chatarra, conjunto de piezas, partes metálicas del acero inservibles y sin capacidad industrial, puede ser reciclada para poder reciclarse, de transformación para ser usada en fresadoras, cortas de prensa o guillotinas, y de recuperación para estar en estructuras en barcos y en electrodomésticos. El alto horno, que tiene 40... El alto horno, que se alza 40 a 60 metros, tiene varias partes. La primera, la más alta, es el tragante, donde se meten las materias primas. Después está la cuba, donde se va calentando el mineral metido. Después está el vientre, donde el hierro y la escoria se funden. Después está el atalaje, parte de unión. Después está el crisol, material en estado líquido, y la escoria queda por arriba. Después está la solera, donde está debajo del crisol. Después están las tuberas, donde se inyecta el aire a gran presión, a más de 1900 grados. Las piqueras son orificios en la parte baja del crisol, donde se obtiene el arrabio. La bigotera, orificio en la parte alta del crisol, se obtiene la escoria que flota sobre el hierro líquido. El alto horno funciona de manera continuada. Su vida de servicio es entre 6 y 10 años. Después deja de funcionar. El alto horno, si se apaga una vez, no se puede volver a encender.
Proceso de obtención del arrabio. Materia primera, óxidos de hierro. Necesitamos liberar oxígeno para estos componentes. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior hay 200 a 450 grados. Se produce el secado, el precalentamiento y la deshidratación. En la zona de reducción de 400 a 1200 grados se liberan el oxígeno del óxido mineral. La zona de carburación y fusión a 1800 grados comienza a fundir el hierro y a combinarse con el carbono. El hierro combinado con el carbono da gresol y llega a la piquera. La escoria que está por encima del hierro se va por la bigotera y se aprovecha para fabricar cimientos especiales. Los productos del alto horno son el arrabio, componente que da mejor proporción de hierro, entre un 90 y un 95%, pero también tiene carbono, silicio, fósforo y magnesio. El arrabio, componente en su mayoría de la proporción de 90 o 95% de hierro, tiene también carbono, silicio, fósforo y manganeso. El carbono procede del carbón y otros componentes de la ganga. Muévete, da igual. Cierra, porfa. La escoria, para eliminar las impurezas del mineral y del carbón, se funde con calcárea, silicio y dolomía. Esta combinación de elementos se llama escoria y sobrenada sobre el arrabio en el gresol para su menor densidad. Las aplicaciones van desde cemento, cimientos, aislantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtener el acero? Para obtener acero se hace con arrabio líquido del alto horno o chatarra de acero. El proceso. El Martin-Siemens o forn de reverbero es el primer procedimiento que se utiliza para la chatarra para ser fabricada en acero. Se desarrolla en un gran horno de reverbero. El calor se devuelve en las paredes refractarias y así se calienta el gas. Los productos de la combustión se calientan al horno a unos 1800 grados, pero los gases se dejan escapar a la atmósfera. Se les hace pasar por dos cámaras, calentándolos. El campo de aplicación es muy amplio. Se funde latón, bronce, aluminio y fosa o acero. El convertidor Bessemer-Thomas, que es otro, es un procedimiento que permite descarburar la fosa gracias a una corriente de aire comprimida que atraviesa la masa de fundición líquida contenida en un recipiente llamado convertidor. Gran recipiente metálico con forma de pera, revestido de material refractario y con agujeros en su base donde se inyecta aire. Funcionamiento. Ompliment inclinado, buffet vertical donde se descarbura, buidatge inclinat donde el aire no atraviesa la fosa, la fundición, y se hace para descargarlo. Después tenemos el convertidor LD. Es un procedimiento que permite obtener el acero en un recipiente tipo pera, pero poniendo oxígeno en el aire a través de un tubo refrigerado anomenado lanza. Las materias primas utilizadas: arrabio, ferralla, fundente y aleaciones hierricas. Las fases son carga, buffet, donde se añade el aire, y afinamiento,
Después está la bugada y el buidaje, donde se quita la escoria y después se quita el material que queremos. Después se obtiene el acero de uso normal y no tiene aleaciones especiales. El horno eléctrico utiliza el corriente eléctrico como base de la fabricación del acero para fusión de chatarra. Temperaturas muy elevadas no producen gases a la combustión. El horno eléctrico de arco utiliza 2 o 3 electrodos de grafito para organizar el arco electrónico entre ellos y la masa. Con temperaturas de 3500 grados Celsius se puede fundir como el cromo, níquel, vanadio y titanio. Ideal para aleaciones. Funcionamiento. Carga de chatarra más fundente. Fusión del material en el arco eléctrico y eliminar la escoria. Después se añaden las aleaciones y se deja el acero en una especie de olla. Me estás puto jodiendo aquí. Puto duro va a ser esto, tío. El horno de inducción, un horno de inducción es un horno eléctrico donde la calor es generada por la inducción eléctrica de un material conductivo y alrededor del cual están enrolladas bobinas magnéticas. Un avance del horno de inducción es que es limpio, eficiente y desde el punto de vista energético. Es un proceso de fundición y de tratamiento de materiales más controlable que la mayoría de las otras maneras de templado. Otra manera de sus avances es la capacidad para generar una gran cantidad de calor de manera rápida, y las fundiciones más modernas utilizan este tipo de horno y cada vez más fundiciones están sustituyendo los hornos eléctricos por los de inducción. ¿Qué hace el acero colado para obtenerse del procedimiento anterior? Primero se moldea, después se hace lingotes o se hacen perfiles, barras y planchas. Para obtener láminas, perfiles, chapas, barras y en la bugada se hace la laminación, que se aprovecha la amabilidad y ductilidad del acero y se pasa el material a través de unos rodillos o cilindros que giran a la misma velocidad y en sentido contrario, para reducir la sección transversal mediante la presión ejercida por estos. Productos siderúrgicos. Hierro dulce. Contiene entre un 0,008 y 0,025 de carbono. El acero contiene de carbono entre 0,025 y 2,1. Las fundiciones entre 2,1 y 6,67. El grafito entre 6,77. El hierro dulce contiene carbono entre 0,008 y 0,025. El acero contiene entre 0,025 y 2,1. Las fundiciones entre 2,1 y 6,67. El grafito tiene superior al 6,7. Los elementos de aleación son propiedades que aportan el acero. Por ejemplo, el cromo proporciona 10% de inoxidabilidad y resistencia al calor o a otros agentes químicos. Aumenta su dureza, elasticidad y resistencia al frío o a la tracción.
El níquel aumenta la resistencia a la tracción, la resistencia a la corrosión y aumenta la dureza. Proporciona al lado del cromo propiedades inoxidables, mejora la tenacidad y la tempabilidad a temperaturas bajas. El cobalto aumenta la dureza y resistencia al calor. El vanadio, gran resistencia a la fatiga. El acero inoxidable es un acero que tiene 18% de cromo y un 10% de níquel. No son magnéticos. Clasificación de los aceros. El acero o carbono no aleados tienen elementos inferiores al 0,7. Los aceros especiales o con aleación tienen entre un 1 y un 5%. Los de bajo aleación. Los de alto aleación tienen un 5% o más. Fundición. Las fundiciones son innumerables en sus usos y sus avances. Son más fáciles de maquinar que el acero, se pueden fabricar de diferente forma y complejidad, tienen fosas a temperaturas de fusión claramente inferiores a lo de los aceros y su fabricación no se necesita de hornos ni equipos muy costosos, por lo cual las instalaciones necesarias son más sencillas y económicas, absorben vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y presentan buena resistencia al desgaste y son relativamente duras. De otra banda, al ser fundiciones de aleaciones con alto contenido en carbono, son en general muy frágiles, por lo cual, cosa que no se pueden conformar por forja, laminación o extrusión, sino que las piezas de fundición se conforman directamente por molde y se pueden fabricar piezas de fundición de muchas formas diferentes y gran complejidad. No obstante, esto es economía y suponen la No obstante, esto es economía que supone la fabricación de fundición de hierro-carbono comparadas con otras aleaciones, la cual justifica la extensa aplicación de las fosas en la industria. Además, a igualdad de sobrecalentamiento, la fundición líquida es la más fluida de todas las aleaciones moldeadas, la cual permite adaptarse perfectamente a la producción de piezas primarias y de perfiles complicados. No obstante, a causa de su densidad, libera gases e inclusiones no metálicas con mayor facilidad que las aleaciones ligeras. De otra manera, la contracción que ofrece las piezas de fundición es pequeña, de 0 a 1,9%, en frente de las piezas fabricadas en acero o de aleaciones ligeras, 4 a 6%, y es aproximadamente la mitad de las otras aleaciones de moldeamiento. Al no tratarse las funciones de al no tratarse las fosas de manera lógica, al no tratarse las fundiciones de aleación forjadas lógicamente, al no tratarse las fosas de aleación forjadas lógicamente, su alargamiento será muy pequeño y su resiliencia muy baja. Las fundiciones blancas se utilizan para la fabricación de moledores y gracias a su gran resistencia al desgaste. Las fundiciones grises presentan las siguientes propiedades mecánicas. Poseen una gran capacidad de amortamiento a las vibraciones y, debido a su principal discontinuidad en su estructura interna,
que suponen la presencia de grafito. En este sentido, la fundición gris se utiliza bastante en la fabricación de máquinas y motores, herramientas, bastidores o maquinaria pesada, bloques de cilindros para motores de vehículos, discos de frenos, etcétera, etcétera. La fundición gris tiene un contenido de carbono de 2,5 y 4% de silicio entre 1 y 3% de grafito, y el grafito suele aparecer como... La fundición gris tiene un contenido de carbono entre 2,5 y 4% de silicio. De silicio tiene entre 1. La fundición gris tiene contenido en carbono entre 2,5 y 4 y de silicio entre 1 y 3%. El grafito suele aparecer un poco dentro de una matriz hierrosa o pérlica. El nombre se debe al color de la superficie fracturada. Desde un punto de vista mecánico, las fosas grises son comparativas, frágiles y poco resistentes a la tracción. La resistencia y la ductilidad a los esfuerzos de compresión son muy superiores. Estas fundiciones, gracias a la energía vibracional, de forma mucho más efectiva que los aceros. Así, los equipos que vibran mucho se suelen construir de esta aleación a la temperatura de mucha fluidez, para lo cual permite moldear piezas de formas muy complicadas. Además, la fundición gris es uno de los materiales metálicos más baratos. Aplicaciones. Se utiliza en bloques de motor, tambores de freno, cilindros y pistón de motores. La fundición dúctil o esferoidal se consigue añadiendo pocas cantidades de magnesio y cera a la fundición gris en estado líquido. En este caso, el grafito no segrega como a... ¿Qué coño estoy haciendo? La fundición dúctil o esferoidal se consigue añadiendo pequeñas cantidades de magnesio y cera a la fundición gris en estado líquido. En este caso, el grafito no se segrega, sino que forma esferas que confieren a la fundición propiedades mecánicas diferentes. No es frágil y tiene propiedades mecánicas similares a las del acero. Presenta una mayor resistencia a la tracción que la fundición gris. Aplicaciones. Se suele utilizar para la fabricación de válvulas y engranajes de alta resistencia, cuerpos de bomba y cigüeñales y pistones. La fundición blanca contiene poco carbono, entre 1,8 y 3,6, y silicio, entre 0,5 y 1,9. Se obtiene por... La fundición blanca contiene poco carbono, entre 1,8 y 3,6 de carbono, y silicio 0,5 y 1,9. Tienen gran enfriamiento y la mejor parte del carbono aparece como cementita en lugar de grafito, y la superficie fracturada tiene una tonalidad blanca. La fundición blanca es extremadamente dura, frágil, por la cual es poco mecanizable o inmecanizable. Aplicaciones. Se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste y sin ductilidad, como los cilindros de los trenes de laminación. Generalmente la fosa blanca se obtiene como producto de partida para fabricar la fundición maleable. La fundición maleable contiene 3% de carbono y 0,75 de silicio. Se obtiene a partir de la fundición por calentamiento prolongado en atmósfera inerte, para prevenir la oxidación a temperaturas entre 800 y 900 grados Celsius,
En estas condiciones, la cementita se descompone para dar grafito, en forma de racimos, rosetas o dentro de la matriz hierrica pérlica, y es similar a la de la fosa o fundición esferoidal. Aplicaciones. Se va a implementar en tubos de dirección y engranajes de transmisión, moldes tubulares y partes de válvulas. Con esto llegamos al final.